Cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños y niñas, inclusive adolescentes. Finalmente se aprobó este proyecto de ley por 77 votos a 0 en el Congreso de la República. Detrás de la iniciativa, el proponente, el que la ha liderado en el Congreso, ha sido Miguel Ángel Pinto, senador liberal, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Senador, muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Un saludo especial para usted y para todos los televidentes. ¿Qué se aprobó finalmente? Bueno, logramos eliminar de la Constitución la prohibición de poder sancionar hasta con prisión perpetua a los violadores de niños, niñas y adolescentes, aquellos que abusan todos los días de nuestros niños y en los que cometen los homicidios dolosos. Cuando estos delitos se producen, con todas las circunstancias de agravación que generan ese gran impacto a la sociedad, podamos responder con esa proporcionalidad de la pena, fue lo que se logró ayer, quitarle ese velo a la Constitución de la prohibición de la prisión perpetua, y ahora nos falta empezar a hacer toda la reglamentación y toda la estructuración de lo que es la prisión perpetua y la forma como va a proceder, los recursos que hemos implementado, el control automático ante el superior jerárquico de quien profiere la medida y, por supuesto, de la revisión desde el punto de vista de resocialización. Claro, aquí está el artículo 34 de la Constitución. Este finalmente es el que se modificaría de acuerdo a lo que ha sido aprobado en el Congreso de la República. Pero surgen entonces muchas preguntas, senador. La primera de ellas, ¿cuándo uno de estos violadores de niños sí merece la cadena perpetua y cuándo no? Bueno, lo que hemos discutido dentro de esta reforma es que la prisión perpetua pues, es una medida excepcional, es una pena máxima que se va a aplicar para los delitos que se profieren contra nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuándo procedería? Precisamente cuando se den todas las circunstancias de agravación punitiva establecidas en nuestro marco legal y cuando tenga que responder la sociedad en una pena proporcional al impacto que también se le genera y al daño social que se viene cometiendo. Eso es un delito de los cuales tenemos hoy 3 casos por hora en Colombia de acceso carnal violento contra nuestros niños, niñas y adolescentes, y por supuesto tenemos que responder a una realidad que está sufriendo el país. Los hechos tenemos que acomodarlos ahora a nuestro derecho. Sí. ¿Qué pasa? Usted sabe que suele ocurrir aquí y en cualquier parte del mundo si hay un error en la justicia, un error judicial. El error judicial, por supuesto que es permanente, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Nosotros por eso establecimos dentro del proyecto que la sanción, la sentencia de prisión perpetua, una vez quede en firme, va a tener un control automático ante el superior jerárquico para poder hacerle la revisión a todo el proceso para evitar esos errores judiciales que tanto le están costando al país. Hoy en este momento el país afronta demandas de más de 38 billones de pesos por errores judiciales de personas que han estado detenidas sin justa causa, que han sido dejados en libertad por detenciones arbitrarias, y ese es un alto costo para el país. ¿Qué pasa también con el derecho que está consagrado allí en nuestra Constitución, inclusive en el bloque de constitucionalidad, con muchos de los acuerdos que hemos acogido en nuestro gobierno, en el Estado colombiano, de esa resocialización a la que tiene derecho hasta el peor de todos los criminales? Sí, son garantías constitucionales, el derecho a la resocialización. Por eso nosotros mantenemos una norma promedio con el derecho internacional de 25 años. El país que más alto lo tiene es Holanda, 27. Hay países que los tienen en 15 años el proceso de revisión. Pero la revisión que hemos establecido es una revisión exclusiva para el tema de resocialización. No es el recurso de revisión que hoy existe actualmente en Colombia, que lo puede impetrar cualquier condenado en cualquier momento ante la Corte Suprema, que es un recurso que puede revisar absolutamente todo, prueba, sentencia, modificar, dejar en libertad. No es ese recurso. El recurso de revisión que aquí se establece es el que le da las garantías a los penados para que se le tenga en cuenta su tema de resocialización. Eso y la estructuración del procedimiento de la prisión perpetua es lo que tenemos que reglamentar nosotros en una ley que aquí lo hemos ordenado, que el gobierno nacional tiene un plazo máximo de 1 año, ojalá lo pueda hacer lo más pronto posible, trabajarlo con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía, para que arranque el proceso de discusión en el Congreso y ahí podamos reglamentar cómo va a funcionar no solamente este recurso de revisión, sino el control automático
ante el superior jerárquico, y las causales de agravación que van a ser tenidas en cuenta para que un juez pueda condenar hasta con prisión perpetua y de manera excepcional a los violadores de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Qué diferencia hay en términos verdaderamente efectivos de la condena que hoy por hoy máxima existe en nuestro ordenamiento jurídico de 60 años y esa cadena perpetua para violadores de niños y niñas? Por ejemplo, Rafael Uribe, quien fue condenado a más de 50 años y hoy tiene 41. ¿Qué cambiaría la cadena perpetua si hay mucho violador y niño suelto y lo que hay es impunidad? Rafael Uribe Noguera, permítame, para el caso que usted coloca, no fue condenado por el acceso carnal violento en esta niña. Él fue condenado por un delito principal y autónomo que se llama el feminicidio. Es un concurso homogéneo de delitos como el secuestro, la tortura, donde el acceso carnal violento solamente fue una circunstancia de agravación punitiva. Ese marco de concursos de delitos es el que le da la pena de los 58 años al que fue condenado. El delito de acceso carnal violento en Colombia hoy tiene una pena máxima de 30 años. El abuso sexual de nuestros menores puestos en incapacidad de resistir en estado de indefensión pueden llegar hasta 27 años. Los delitos contra los menores dentro del marco del conflicto interno colombiano, esto es decir, con violación a los derechos internacional humanitario, tiene una pena máxima de 27 años. Ninguno de estos delitos tiene una pena de 60 años, como lo han dicho, que equivaldría casi que a una prisión perpetua. Por eso entramos a legislar y a determinar que estos delitos de nuestros niños, la protección de los niños, esos derechos de los niños que priman sobre los derechos de todos los demás, tienen una protección fundamental en nuestro ordenamiento, y la sociedad tenía que responder y tiene que responder de manera proporcional al daño que se le está ocasionando a las víctimas y a la sociedad en los delitos sexuales contra nuestros niños, para que podamos llegar hasta con la prisión perpetua. Claro, pues ahí está, es el senador Miguel Ángel Pinto quien ha liderado esta iniciativa en el Congreso de la República. Le agradecemos muchísimo este contacto con Noticias Caracol. ¿Tendrá todavía que pasar esta iniciativa por la revisión de la Corte Constitucional y después de eso reglamentarse o no? Sí, por supuesto. Ahorita este es un acto legislativo, no tiene sanción presidencial, pasa a la promulgación que hace directamente el presidente del Congreso y queda incorporado ya a nuestra Constitución Nacional. La Corte Constitucional tiene que operar dentro del marco de sus competencias, pero en el entretanto podemos empezar a presentar el proyecto de ley que reglamenta la prisión perpetua y arrancar la discusión en el Congreso, mientras también la Corte Constitucional se pronuncia. Yo estoy confiado y tranquilo en que la Corte Constitucional va a dar un concepto favorable, porque este acto legislativo está encauzado dentro de todos los tratados internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Costa Rica, todos incorporados, aceptados por Colombia, incorporados al bloque de constitucionalidad, y ninguno de esos tratados prohíbe la prisión perpetua. Muchos de los países que lo han adoptado también la tienen. Entonces, confiemos en que la Corte Constitucional lo apruebe. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias al senador Pinto.